¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les habla el hermano Isaías Rodríguez, maestro de la clase de homilética en el Seminario Bautista Misionero Mexicano. Y estamos cubriendo esta sesión a través de esta vía, dada una situación particular por la que está pasando nuestra ciudad, nuestro país, de modo que damos la bienvenida a todos nuestros alumnos y a aquellos otros que no son nuestros alumnos, pero que se topan con esta grabación. Esperamos que sea de bendición. En la clase pasada, hablando ya de el programa de estudio que tenemos en el seminario, la clase pasada eh, analizamos o empezamos a trabajar con la etapa 3 del modelo de la predicación expositiva. Solamente les aviso o les comento que es un modelo de varias etapas y en recuerdo les menciono que la primera etapa fue seleccione el pasaje del que va a predicar y ahí hicimos algunas consideraciones especiales respecto de cómo se selecciona el pasaje. El autor nos recomienda hablar acerca de unidades de pensamiento, no porque el pasaje está así separado en la Biblia o porque nos gusta o por lo que sea, sino que porque aquí empieza y aquí termina el pensamiento. Una vez seleccionado el pasaje, que parece fácil, pero a veces no lo es, la segunda etapa nos recomienda estudie el pasaje y haga sus anotaciones. Y ahí es donde comenzamos a expurgar y a examinar y a ver el pasaje, el texto, el contexto. Consideramos la traducción del texto original, hicimos algunas consideraciones ahí particulares. Hablamos de la epístola, hablamos del problema particular, hablamos de muchas cosas, porque así es la etapa. Es decir, necesita uno ir tomando nota de todo aquello. Y luego ya llegamos a la tercera etapa que se define al estudiar el pasaje, relacione las partes del pasaje, se entiende, unas con otras, a fin de determinar cuál es la idea exegética y cuál es su desarrollo. Dos cosas muy importantes. Los pasajes los vemos así en bulto, pero los pasajes tienen ideas sueltas. Los pasajes tienen también partes sueltas y esas partes hay que relacionarlas y hay que tratar de combinarlas. A veces hay que reacomodarlas o reordenarlas si es que el pasaje lo permite, porque lo que queremos es definir una idea. Y ya antes, por supuesto, habíamos hablado de lo que era la idea, ¿verdad? Y decíamos que la idea era un concepto que se integra de dos partes, ¿recuerdan? El sujeto, o sea, de qué habla el pasaje, y el complemento, que está diciendo acerca de aquello de lo que está hablando. Y eso es lo que da la forma a la idea. Así que nuevamente la frase, la etapa 3 dice, al estudiar el pasaje, estamos duro y duro y duro en el estudio, en la oficina, en la casa, en cualquier parte con nuestro pasaje, le hemos estado dando vueltas y vueltas en nuestra mente conforme pasan los días, se acerca la fecha en la que tendremos que ponerlo en el papel y predicarlo definitivamente. Y conforme hacemos eso, cada una de las partes tiene que ir buscando cómo se relaciona esta parte con esta otra parte. Esta parte es parte esencial, esta parte es parte que depende de otra que es más importante. Todo eso tiene uno que relacionarse para poder responder finalmente a las preguntas de cuál es la idea. Y la idea la vamos a responder cuando tengamos el sujeto y el complemento. Así que realmente nuestra primera tarea en esta sesión sería examinar el sujeto. Ahora, les propuse que viéramos un pasaje que simplemente fue seleccionado al azar. A mí me pareció que era un buen ejercicio y les dije que llevaríamos este estudio y aplicaríamos este método, este modelo a este pasaje para tratar de verlo cómo funciona en la práctica. Y escogimos el pasaje de Efesios capítulo 4 y teníamos dos opciones. Cuando vimos la etapa 1, selecciona el pasaje. Aquí en el grupo comentamos y dijimos,
cuál es el pasaje, cuál es el texto, dónde queremos pararle, dónde comienza, dónde termina. Bueno, algunos de ustedes, los alumnos, decían que los versos 17, 18 y 19 eran suficientes. Otros dijeron que no, que fuéramos al 20 y al 21, para que así se viera más completo todo. Bueno, por lo pronto comenzamos a trabajar con esos 5 versículos y estamos en la etapa de trabajo. Así que el pasaje dice, para recordárselos, esto pues digo y requiero en el Señor, dice el apóstol Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí termina el pasaje en el verso 19. Luego continúa diciendo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Muy bien, así que ahí está entonces definido nuestro texto. Ya lo hemos estudiado bastante. Ahora la pregunta básica es, ¿cuál es el sujeto? Es decir, ¿de qué está hablando el autor? Necesitamos definir la respuesta a esa pregunta. ¿De qué les parece que está hablando? Bueno, un recurso que en un momento dado puede usarse es que las Biblias editadas modernamente tienen los pasajes divididos y a veces tienen una frase que los encabeza. Y aquí, por ejemplo, en mi Biblia, que es una Reina Valera 60, editorial Mundo Hispano, dice la nueva vida en Cristo. Bueno, eso me da una buena idea de lo que el editor piensa que es el sujeto. Pero yo no voy a confiarme definitivamente en lo que el editor diga. Yo necesito estudiar el pasaje y preguntarme de qué está hablando Pablo en este segmento. Y recuerden lo que el autor nos ha recomendado, el autor del libro de texto. Tenemos que limitar. Tenemos que limitar el sujeto lo más que sea posible sin que pierda coherencia alguna. No podemos hablar de un sujeto demasiado amplio, no podemos irnos demasiado. De hecho, él en el texto nos da un ejemplo con un pasaje que yo considero un poco más complicado. Pero ahí tienen ustedes el ejemplo en el libro y ustedes lo pueden leer. Pero aquí en este pasaje de Efesios 4, que es nuestro ejercicio y es el pasaje que vamos a estar considerando como base de aquí en adelante hasta que lo terminemos aplicando las 10 etapas y tengamos nuestro bosquejo expositivo ya preparado y listo para predicarse. ¿Cuál es el sujeto? ¿Tiene usted una idea? Mientras no tengamos definido el sujeto, no podemos avanzar y tenemos que limitarlo. Así que, nuevamente pregunto, ¿cuál sería el sujeto? Bueno, usted puede hacer sus anotaciones, escribir la pregunta y dar todas las respuestas que pueda. Y es lo que yo le recomiendo. Dele 2, 3 respuestas. Luego las afina, las combina, hasta que realmente se quede con la que le conviene más y que está más clara. Yo hice el trabajo pues para beneficio de la clase, pero esta es una idea nada más. Esta es mi idea y usted puede tomarla o puede dejarla y puede superarla, puede mejorarla, definitivamente. Mi sujeto, según yo, es, en el pasaje Pablo advierte a los efesios a no andar como los gentiles. Dice, bueno, eso habla del versículo 17, pero luego, ¿qué vamos a hacer con el 18, 19 y todo lo demás? Tranquilo. Lo que tenemos que hacer es primero, ¿de qué está hablando? Y si notamos nosotros y analizamos el pasaje, vemos que el texto, el primer versículo inmediatamente nos pone cuál es el tema que está discutiendo aquí. Y los demás versículos van a decir por qué no debemos andar como los gentiles. De modo que, acuérdense, hay que limitar el sujeto lo más que sea posible. Si el verso 1 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la voluntad de su mente.
Y luego el pasaje que sigue, el 19 y el 20, describen todo aquello. Yo diría entonces que un buen sujeto sería este. Pablo advierte a los efesios a no andar como los gentiles. Y usted va a decir, a ver, pero el pasaje dice como los otros gentiles. Ajá. Y yo le recuerdo que en la clase anterior, cuando consideramos el texto original, encontramos que al menos en el original que nosotros manejamos, la palabra otros no viene. Simplemente dice los gentiles. Y está distinguiendo entre los gentiles y los cristianos. De modo que usted puede ponerle los otros gentiles o puede ponerle simplemente los gentiles. Por una parte. Por otra parte, yo estoy usando la palabra Pablo advierte. Pero esa es una palabra de mi elección. Porque Pablo no advierte, sino que dice yo requiero. Bueno, esa es otra opción. Usted puede ponerle Pablo requiere a los efesios. Pero también le recuerdo que cuando vimos el texto original, la palabra usada ahí era una palabra que es la misma palabra que sirve de base para la palabra testigo, martureo. Es decir, la palabra que sirve de base para mártir. Y ahí hay una relación bastante amplia. Entonces, no sé yo si en este momento yo quisiera meterme a desviarme todavía en la cuestión lingüística y apartarme tanto. Por eso es que yo escogí la palabra advierte. ¿Por qué? Porque es una palabra que está en el léxico común de las gentes, ¿verdad? De una educación media. Entienden lo que es una advertencia, una llamada de atención. De modo que para mí eso explica bastante bien lo que sería. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está diciéndoles a los efesios, y lo digo un poco más elegante, Pablo advierte a los hermanos efesios o a los efesios a que no anden como los gentiles. Muy bien, pero ¿qué más dice el texto? Porque la siguiente pregunta es, ¿y cuál es el complemento? Si ese es el sujeto, ¿cuál es el complemento? Y estamos sacando el sujeto y el complemento del pasaje. No podemos inventar, no podemos irnos a otras partes. Sería mejor no andar brincando a otros textos, ¿verdad? En un mensaje expositivo tratamos de centrarnos en el pasaje, exponer el pasaje, no abandonar el pasaje, que cuando terminemos la audiencia pueda decir, ahora sí le entendí. Y no me revolví con tantas citas y tantos pasajes. Así que, ¿cuál es el complemento? Si Pablo está advirtiendo aquí a los hermanos efesios a que no anden como los gentiles, ¿qué van a saber los hermanos? ¿Sí? Bueno, Pablo, ¿y cómo le hacemos? Porque ¿cómo andan los gentiles? Una manera de no andar como ellos es saber cómo andan para yo andar diferente. Y es lo que Pablo procede a decirles justamente en los versículos 18 y 19. Teniendo el entendimiento entenebrecido, y utiliza una serie de expresiones bastante complicadas, cada una de ellas que requieren de buen estudio, pero para abreviar, yo le pondría como complemento esto, considérelo, y si tiene uno mejor, póngaselo. Para persuadirlos, describe ese camino ampliamente. Así que Pablo advierte o requiere o exige o testifica o demanda a los hermanos efesios que no anden como los gentiles. Y para persuadirlos, para convencerlos de eso, les ilustra con la forma en la que andan los gentiles, y eso lo desarrolla en los versos 18 y 19. Así que entonces, estamos hablando del sujeto y el complemento. Quiero recordar un par de cosas. En la página 40, el autor nos dice que cuando combinamos el sujeto con el complemento, esto nos da entonces la estructura de la idea. Y como ya tenemos aquí ahorita entonces un ensayo de sujeto y de complemento, entonces ya podemos tener nosotros una idea del pasaje, una idea de lo que está hablando el autor y lo que está diciendo. Aquí la llama él la idea exegética, es un concepto que va a introducir más adelante, pero básicamente esa palabra o ese concepto se refiere a qué es lo que el pasaje enseña o qué es lo que el pasaje está diciendo. Así que sujeto y complemento definido. Ahora, acuérdense otra cosa que hemos citado aquí en clase varias veces. Hay una frase del autor que necesitamos nosotros recordar y ponernosla como una norma a nosotros. Él dice, yo estoy convencido
de que ningún sermón está listo para ser predicado ni está listo para ser escrito, sino hasta que podamos expresar su tema en una frase corta, plena, transparente como el cristal. Si tenemos nosotros entonces el sujeto definido y el complemento, ¿cómo podríamos poner la idea esa en una forma breve? Menciona aquí el autor, ¿verdad? Una frase corta, plena, transparente como el cristal. Esa frase nos va a estar guiando a nosotros en el desarrollo del tema, del mensaje. Así que más adelante veremos el orden de esas frases ya en el bosquejo, pero por lo pronto vayamos a acostumbrarnos a la definición de la frase. Aquí le propongo yo mi frase. Mi frase que contiene la idea y el complemento ya combinados sería esta. Pablo exhorta solemnemente a los efesios a que ya no vivan como los gentiles, en vanidad de mente. Ya no la pude recortar más, ya no encontré yo cómo aclararla más. Creo que usé palabras y algunos adverbios ahí que pueden ayudarnos. La expresión exhorta solemnemente, creo que eso agrega un poquito. Y luego recorto la forma en que viven los gentiles, que es en vanidad de mente. Después todos estamos tratando de ponerlo en una idea corta, plena, transparente, clara. Esa es mi aportación. Si usted lo recuerda, esta frase la puede usted, puede contar las palabras y va a tener 18 palabras. ¿Por qué tan breve? Hablaremos más de eso más adelante, pero lo importante es que el oyente pueda entender desde el principio de qué habla el pasaje y qué es lo que va a desarrollar el expositor. De otra manera, no tiene la menor idea. Muy bien. Luego vienen otras cosas más adelante que tenemos que hacer para el trabajo, pero en este momento podemos ir avanzando en esta tarea. Hay otra cosa más que, ya que estamos en el texto, vamos a ir un poquito a la página 41. Hay cosas que él menciona y habla de otras formas literarias, cosas poéticas, etcétera. Pero hay un tema ahí que menciona en la página 40, al final del subpárrafo complemento, sería uno, dos, tres, sería el tercero y cuarto párrafos. Vamos a leerlos porque quiero explicarle de qué se trata. Dice, en algunos pasajes, especialmente en las epístolas, el escritor va tejiendo un argumento muy sólidamente integrado, que puede ser analizado mediante una distribución de tipo diagrama. Obviamente la pregunta del estudiante en este momento es, ¿y qué es un diagrama? Bueno, entendemos la palabra diagrama. Diagrama es un dibujo, una estructura, una composición que puede ser observada, que nos dice de dónde va, qué se relaciona con qué cosa y qué se relaciona con otra cosa. Básicamente es un diagrama. Luego dice, continúa diciendo, diagramar eso, o sea, ese pasaje, demanda un método más arduo para desarrollar la estructura. Y vaya que es un método arduo. ¿Por qué? Porque dice, determina la relación entre las palabras individuales dentro de las frases. Un esquema mecánico o un diagrama pueden basarse tanto en el texto original como en una traducción española. Ya es bastante complicado hacerlo en español para nosotros. A no ser que usted sea muy versado en el griego y que entienda las palabras y que pueda jugar con ellas, adelante. Pero mi consejo es, por lo pronto, limitémonos al español. Y luego dice, ambos unen el análisis y la síntesis. Así que análisis es una cosa y síntesis es otra, para que las afirmaciones principales de un pasaje puedan separarse de las secundarias. ¿De qué se trata? Bueno, como dice el autor, es un análisis. El análisis separa, el análisis descompone, el análisis nos da la fórmula, nos pone todos los elementos sobre la mesa. La síntesis los junta de una manera igual o reorganizada. Y aquí estamos hablando de un diagrama gramatical para un pasaje. Afortunadamente, dice, en el apéndice 2 se encuentra un ejemplo de esquema funcional. Si usted tiene su libro ahí a la mano, pues le recomiendo que lo vea.
No hemos hecho todavía mucho énfasis en clase acerca de eso, pero viene aquí y se llama el trazado mecánico de Efesios 4, 11 al 16. ¿Le parece más o menos conocido el pasaje? ¿Ve usted lo que es una especie de diagrama? Ahí están esos versículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y están ahí todos considerados. Pero dicen, ¿de qué se trata esto? Bueno, lo que el diagrama está haciendo es simplemente presentar la relación de las palabras, como dice el autor, la relación de las palabras unas con otras. Le digo que es un poco complicado porque pues requiere de nosotros que conozcamos las diversas palabras que se usan en el castellano. Requiere que podamos analizar nosotros cuáles son sustantivos, cuáles son adjetivos, cuáles son verbos, cuáles son adverbios, cuáles son conjunciones, cuáles son interjecciones, todo eso. Y normalmente encontramos, ¿verdad?, que hay un bastante, vamos a decir así, no un poco de, sino bastante desconocimiento de la gramática española, no solamente de la función de las palabras, sino de su relación de unas con otras. De modo que lo menciono simplemente para no pasarlo por alto, porque no quiero tampoco dejarlo sin tocarlo, pero les advierto que es un método un poco difícil. Lo curioso es que si aquí tenemos el esquema diagramático de Efesios 4, 11 al 16, y usted se quiere lanzar a hacer el del 17 al 21, pues magnífico, ya estamos entonces avanzando más en el pasaje. Unos, dos, tres pasajes más, sermones más, y ya tenemos todo el capítulo 4 diagramado. Una buena tarea, ¿no le parece? Pero volvamos entonces a nuestro trabajo acá, a nuestro texto. Quise mencionar eso ahí nada más de pasada. Y luego el autor menciona otras formas literarias y habla de cuestiones poéticas y habla de cuestiones de interrogación y habla de una serie de cosas muy variadas que usted puede leer y debe leer ahí definitivamente. Uh, Así que, ¿a dónde vamos ahora? Ya tenemos la idea exegética. Ya tenemos la idea, ya tenemos el sujeto y el complemento combinados. Y la idea lo que hace es simplemente combinar al sujeto con el complemento. Y como ya los tenemos en nuestro texto, lo que hay que hacer ahora es pues unirlos. Y fue lo que hicimos justamente en la idea o en la frase exegética. Así que ya hemos avanzado un poquito en el tiempo, ya hemos avanzado un poquito en el texto, pero todavía no acabamos. Vamos a terminar. Eh, Vuelvo al texto porque quiero mencionarle una cosa. En la página 41, al final, el penúltimo párrafo, fíjese lo que dice, leamos con mucho cuidado. Al estar buscando definir la idea del escritor, que ya más o menos la avanzamos, uno también querrá discernir cómo desarrolla ese pensamiento en el pasaje. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de que no solamente estamos buscando una idea, estamos buscando cómo va a desarrollar esa idea. Estamos buscando a dónde vamos a llegar con esa idea. En otras palabras, casi nos está pidiendo que empecemos a hacer el bosquejo, porque es lo que dice aquí. Sigo leyendo. A veces es útil parafrasear el pasaje. Sé exacto en el pensamiento y expresa cuidadosamente las relaciones que tú ves dentro del texto, sea que la Biblia las exprese explícitamente o no. Nota, al estar escribiendo, tú deberías cambiar la expresión de tu idea exegética para adecuarla a las partes del pasaje. Nunca deformes el pasaje para acomodarlo a la declaración de tu idea. Esta es una trampa en la que muchos predicadores caemos. Queremos decirle algo particular a la congregación. Queremos comunicar un mensaje que traemos clavado, pero no hemos encontrado un texto. Finalmente nos conformamos con el texto que más se le parece y lo que hacemos es agarramos el texto, lo torcemos, lo forzamos, lo apretamos, lo desfiguramos para que el texto diga lo que nosotros queremos que diga. No puede ser, no puede ser. El texto siempre va a decir lo que dice. Es el texto bíblico, es el texto sagrado, es el texto autorizado, es el texto inspirado. No podemos nosotros darnos ese lujo. Si vamos a cambiar algo, lo que vamos a cambiar es nuestra manera de pensar.
vamos a empezar de nuevo, vamos a hacer a un lado todos los papeles esos de anotación y empecemos de nuevo y digamos qué está enseñando el apóstol. Y si no es lo que coincide con lo que yo quiero enseñar, pues entonces dejo ese pasaje y busco otro. Seguramente habrá uno ahí. Y para eso es necesario conocer bien la palabra de Dios. Cuando andamos perdidos, que no tenemos un pasaje bien definido para enseñar lo que nosotros queremos enseñar a la congregación, no conocemos bien la Biblia. Necesitamos ir un poquito más allá. Necesitamos familiarizarnos más con ella. Así que esa es una exhortación muy seria al trabajo. Así que al estar haciendo entonces la cuestión de la idea, al definir la idea, queremos ver y por dónde se va a ir el autor, porque queremos presentar su idea y no la nuestra. Definitivamente siempre va a ser mejor la idea del escritor sagrado que la de nosotros, porque él estaba bajo inspiración divina. Y el último párrafo del capítulo, al llegar a este punto de que ya definí la idea, como resultado de tu estudio, tú debes ser capaz de hacer dos cosas. Aquí está nuestra tarea ahora. Primera, expresar la idea de un pasaje en una sola oración que combine el sujeto y el complemento. Es la primera cosa que hay que hacer. Ya nos adelantamos un poquito ahorita nosotros, pero como conocemos la naturaleza humana, si les pregunto ahorita cuál fue la idea exegética que expresamos, una idea en la que combinamos el sujeto con complemento, sé que más de 4 me van a quedar mirando así como si estuvieran mirando al vacío. ¿De qué está hablando? Bien, aquí les va de nuevo entonces la combinación de la idea exegética, la combinación del sujeto con el complemento. Pablo exhorta solemnemente a los efesios a que ya no vivan como los gentiles, en vanidad de mente. La puede ampliar, la puede voltear, podría ser afinada un poco más, pero lo que estamos tratando de hacer es combinar el sujeto con el complemento y ponerlo en una sola frase. Y ese es entonces el trabajo que hemos hecho y que estamos tratando de hacer. Y ahora la segunda parte que dice el autor, al llegar a este punto, la primera cosa es expresar la idea de un pasaje en una sola oración que combine el sujeto y el complemento. Y la segunda cosa, hacer un bosquejo del desarrollo de esa idea que surge del pasaje. O sea, como que ya estamos listos casi para preparar nuestro bosquejo. ¿Cómo se sienten? ¿Ya están listos para preparar el bosquejo de Efesios 4, del 17 al 21? Vamos a ver, porque este es el trabajo que nos enfrenta ahora. Vayamos a la Biblia y vamos al pasaje. Si ya tengo yo entonces la idea exegética tomada propiamente del versículo 17, pues si ustedes la ven, Pablo exhorta solemnemente a los efesios a que ya no vivan como los gentiles en vanidad de mente. Cito el pasaje, verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Casi estoy tomando sus palabras. Nada más la estoy cambiando de persona. En lugar de decir Pablo, es decir, yo exhorto, yo requiero, no soy yo. Pablo exhorta, dice mi sujeto. Pablo exhorta y le agregué yo solemnemente para darle precisamente un poco más de fuerza a la frase. A los efesios. Bueno, aquí no dice esto porque la carta es a los efesios, naturalmente. Pero yo estoy combinando todo esto para que la frase, la idea exegética quede expresada lo más claramente, lo más brevemente y lo más transparentemente. Pero ahora mi trabajo es entonces, ¿cómo voy a desarrollar? Es más, ¿cómo lo desarrolla Pablo? Y aquí está entonces el trabajo de bosquejar. Utilicemos los últimos minutos de nuestra sesión para tratar de presentar, ¿qué les parece? 2, 3, 4 pasos ahí que nos sirvan como bosquejo. Vamos a ir avanzando. No podemos estarnos deteniendo demasiado. Así que, ¿cuál sería entonces nuestro primer punto? Pues vamos al versículo 18 entonces. Afortunadamente es una frase que continúa, que andan en la vanidad de su mente, coma. Eso quiere decir que la frase no ha terminado. Y ahora Pablo se prepara, se dispone a, a describir cómo es andar en la vanidad de la mente. Más adelante nos vamos a
Cuando estemos hablando ya de la estructura del bosquejo, vamos a tener que ver la función de la interrogación, la función de la transición, la función de todo eso, antes de llegar al desarrollo en sí del pasaje. Pero ahorita por lo pronto nos interesa esquematizar, nada más, brevemente esquematizar cuáles son los puntos principales que Pablo está desarrollando. Lo primero que dice es, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿A qué se refiere con eso? Obviamente está hablando de la mente. El entendimiento debe ser la palabra que usamos para mente. Vamos a ver rápidamente, usted tiene ahí su texto en griego. Teniendo oscurecido el entendimiento. Interesante. No vamos a desarrollarlo mucho, pero no es la palabra nous, ¿verdad? Que normalmente esperamos para mente, es la palabra dianoía. Aquí parentéticamente le menciono esa tendencia o esa inclinación filosófica, religiosa de la dianética. Ha oído hablar de ella, ¿verdad? Seguramente. Pero bueno, no es nuestro tema ahorita. Pero ya tenemos entonces un poquito más de información. Teniendo su capacidad de comprensión entenebrecida. Ahora, eso me sugiere a mí un pensamiento muy amplio. Aquí en este momento yo tengo varias opciones. Me puedo ir para bosquejar mi pasaje frase por frase. Por ejemplo, teniendo el entendimiento entenebrecido, tendría que desarrollarlo. Segundo punto, ajenos a la vida de Dios. Primera parte del segundo punto, por la ignorancia que en ellos hay. Y con eso termino el segundo punto. Tercer punto, por la dureza de su corazón. Pero luego me queda el verso todavía el 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, quiero recordarle que en un sermón, en un mensaje expositivo, hay ideas que deben expresarse puntualmente, desarrollarse, aclararse completamente. Y hay algunas otras ideas que son más bien subordinadas, que son explicatorias de una idea principal, que son el apoyo de la idea principal. Entonces, tenemos que discernir esto y tenemos que ver, porque de lo contrario vamos a terminar con un sermón de 10 puntos. Y acuérdese de el tiempo que puede usted predicar, qué tanto le permite su congregación. ¿Podrá predicar 1 hora y cuarto, 1 hora y media? Lo dudo mucho. Podrá hacerlo definitivamente, pero la gente seguirá con usted. La gente no se habrá desconectado en los primeros 15 o 20 minutos. Vale la pena que pensemos en esas cosas. Queremos tener a la gente no atada a nosotros, a nuestra expresión y pensamiento, sino concentrada en lo que enseña la palabra de Dios. De modo que a veces no podemos irnos tan a fondo. Y a veces una frase o una explicación breve de una idea va a ser suficiente. Normalmente los pasajes se bosquejan en 2, 3, 4 puntos, 5 cuando mucho, pienso yo. Claro, he visto mensajes de 7, 8 puntos. He escuchado mensajes de 10 y hasta de 11 puntos. Pero mi recomendación es breve, seamos breves. Pensemos en algo para desarrollar entre 40 a 50 minutos. Tengo un amigo, predicador, muy buen predicador, por cierto, que él dice, casi no se puede explicar una buena idea en menos de 40 minutos. De modo que él decía, yo necesito mínimo 40 minutos para predicar. Y yo diría, le doy 1 hora, porque es un deleite escucharlo. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, otra vez, tengo yo aquí algunos puntos que quiero sugerirle. Y es una sugerencia nada más. Mi primer punto principal vendría de una pregunta que yo me planteo. Ya no vivan como los otros gentiles, en vanidad de su mente. Vanidad de su mente. El pasaje también permite, la palabra vanidad se ha mencionado como una cuestión inútil o fútil. Así se dice, creo, fútil,
Futileza sería en todo caso la expresión, en la futileza de su mente. ¿Qué es la futileza? Pues ahora queremos ser entendidos, queremos ser comprendidos. No queremos que nuestra gente a la que le estamos predicando se desvíe en un momento dado buscando el significado de la palabra. Lo peor que podría hacer es que use yo una palabra tan extraña que casi no se usa y que la gente saque su teléfono celular inmediatamente y se vaya a buscar ahí el significado en el teléfono, y para cuando vuelven ya sé lo que es la palabra, yo ya voy allá media hora más adelantado en el desarrollo de mi mensaje. No quiero eso. Yo quiero que la gente se mantenga ligada a lo que estoy diciendo. Yo quiero que me sigan y que me entiendan, y tengo que escoger mi lenguaje con mucho cuidado. Perdón por esta pausa, pero la garganta requiere definitivamente de un poco de humedad. Así que entonces, yo cambio la palabra futileza por vanidad. Es más, el texto de la Reina Valera dice la vanidad de su mente. Y pensando en eso, sugiero como un primer punto el siguiente. ¿Cómo es que anda la gente en la vanidad de su mente? ¿Cómo es que anda la gente en la vanidad de su mente? Bueno, Pablo mismo lo explica allí en la primera parte del verso 18. Tome nota de lo que estamos haciendo ahorita, porque estamos aquí entonces desmenuzando el pasaje para tratar de sacar los pensamientos principales. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Cómo anda una gente? ¿Cómo vive una gente que anda en la vanidad de su mente? Y dice Pablo, que tienen o teniendo el entendimiento entenebrecido. No me voy a meter ahorita en el desarrollo. Lo único que quiero es ver es por dónde va el mensaje. No me voy a meter en el primer punto y a buscar y a ir al diccionario y al léxico y a todo lo demás para ver que no. En este momento quiero nada más los lineamientos generales. Ya vendrá el momento del desarrollo del mensaje. Así que un primer pensamiento que respondería a la pregunta ¿cómo andan las gentes que andan en la vanidad de su mente? Sería, tienen un entendimiento entenebrecido. Obviamente, si estoy ya predicando el mensaje, la gente va a preguntarse inmediatamente cómo anda o qué es tener un entendimiento entenebrecido. Pero repito, ahorita no estoy desarrollando todo el pensamiento, estoy nomás buscando lineamientos, de modo que no nos adelantemos. Habrá que desarrollar esto y habrá que estudiarlo, y será un proceso también bastante largo, bastante complicado. ¿Qué más dice Pablo en el pasaje respecto a los que andan en la vanidad de su mente? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Esa palabra me parece bastante descriptiva, esa expresión. De modo que si yo me planteé la pregunta, ¿cómo anda una persona que anda en la vanidad de su mente? Lo primero es que todo procede de la mente y su mente está entenebrecida. Sí, pero hay algo más. Sí, dice Pablo, están totalmente ajenos a la vida de Dios. Bueno, en este mismo momento usted podría ya soltar su mente a retosar, a divagar, a investigar, y rápidamente le vendrían dos, tres ideas respecto de cómo se comporta una gente que anda ajena a la vida de Dios. Pues obviamente no conoce nada de la palabra, no tiene una relación personal con Dios, no le preocupa en lo más mínimo obedecer al Señor, no está consciente de eso. ¿Y por qué hace todo eso? Y Pablo mismo explica en la segunda parte, por la ignorancia que en ellos hay. Ajá. Así que entonces esas personas tienen su mente entenebrecida y están ajenos a la vida de Dios porque son ignorantes de las cosas de Dios. ¿Y por qué son ignorantes de las cosas de Dios? Pues simplemente, dice Pablo, porque tienen el corazón endurecido. Y ahí tiene usted más o menos desarrollado ya ese segundo pensamiento. Hay que darle más forma. Hay que darle un poquito más de estructura, hay que darle un poco más de contenido, pero por supuesto el contenido está ahí y nosotros se lo vamos a dar después, poco a poco. ¿Será todo eso? Ya podemos decir que no está terminado, no hemos tocado todo el pasaje.
Ya llevamos 2 puntos para desarrollar y son puntos principales, créamelo. Vaya pensando cuánto tiempo me voy a llevar en desarrollar el primer punto, cuánto en el segundo, cuánto tiempo me queda de lo que yo tengo para predicar. Me concedieron 45 minutos. ¿Cuánto llevaría ya en este momento? Me concedieron 60 minutos. ¿Cómo puedo hacerle? Los últimos 30 minutos van a ser más pesados todavía que los primeros, porque ya estoy tomando en cuenta el cansancio de la gente. Pero nosotros avanzamos rápidamente a un tercer punto, que está en el versículo 19, que dice, los cuales, o sea, los gentiles que andan en la vanidad de su mente, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esa es una idea de a 1,000 pesos. ¿Qué quiero decir con esa? Está muy amplia, está muy rica. Hay que tratar de centrarla. ¿Qué está diciendo Pablo ahí en ese pasaje? Si es que quiero yo traducirle a mis oyentes y traducirle a mi congregación lo que está diciendo el texto bíblico. Los cuales, esos gentiles que andan en la vanidad de su mente, después que perdieron toda sensibilidad. Bueno, ¿qué tan importante es esa frase? ¿Tendrá que desarrollarla muy, muy a fondo? ¿O es una frase que fácilmente puede comprenderse? Llega un momento en la caída del hombre que no solamente está ajeno de la vida de Dios, sino que ya ni siquiera le pone atención a sus propios vicios, a sus propias malas prácticas, a sus propios malos pensamientos. Ya no le puede llegar, ya le da lo mismo una cosa que otra, ya perdió toda sensibilidad. ¿Y qué pasa cuando una persona pierde la sensibilidad? Dice Pablo, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pablo no se caracteriza por ser un pensador muy sencillo, más bien es bastante complicado, pero es bastante claro. Y lo que nosotros tenemos que hacer como intérpretes es justamente eso, interpretar su pensamiento y ponerlo en un lenguaje que sea accesible a la persona de hoy. Otra vez, vamos a tener que explicar en un momento dado la palabra lascivia. ¿Sabe usted en este momento qué quiere decir lascivia? Y me va a decir, pues es que es algo muy feo. Pues sí, es algo muy feo, pero ¿qué es? ¿Se va a quedar la gente contenta con que yo nomás lo mencione y diga, búsquenlo por ahí en el diccionario? Voy a tener que trabajarlo. En el desarrollo de ese pensamiento voy a tener que trabajarlo. Así que ya les estoy dando más o menos un avance de lo que nos espera todavía para poder decir que el mensaje está desarrollado. Sin embargo, yo hago una traducción muy, muy ligera de todo ese versículo 19 y lo pongo como un tercer pensamiento, ¿verdad?, de Pablo en este pasaje, en esta idea, en este desarrollo. Y estoy tratando de usar eh, consistencia, por ejemplo. Consistencia, además que tengo aquí dos notas diferentes. Por un lado, en una nota al principio puse que qué es vivir en la vanidad de su mente y puse tener un entendimiento entenebrecido. Note, tener. Segundo punto, estar totalmente ajeno. Tener, estar. Y luego el tercer punto, vivir. Ahí hay consistencia, pero en un segundo apunte que tengo aquí, eso lo va a tener que ser usted, va a tener que definir. En lugar de poner el sustantivo o el verbo en infinitivo, lo pongo en tercera persona del singular. ¿Cómo vive una persona que anda en la vanidad de su mente? Primer pensamiento, tiene un entendimiento entenebrecido. Ahora, ¿qué es más fuerte? ¿El infinitivo o el indicativo? ¿Qué es más fuerte, tener o tiene? Yo me inclinaría, por eso en mi segundo ensayo, en mi segundo esfuerzo por trabajar en este mensaje, puse el tiene. Yo tengo, tú tienes, él tiene. Tercera persona singular, presente indicativo. Una persona que anda en la vanidad de su mente tiene un entendimiento entenebrecido. Ya me estoy dirigiendo específicamente al individuo que anda en la vanidad de su mente. No solamente eso, sino que está, otra vez, tercera persona del singular, presente indicativo. Esa persona que anda en la vanidad de su mente está totalmente ajena a la vida de Dios. Yo creo que es un poco más fuerte, ¿verdad? Asignarlo así a la persona ya en sí, que simplemente decirlo de una forma general, tener.
buscar, estar. No, no, no. Hay que ser un poquito más directo. Después de todo, usted va a tener algunas personas, posiblemente en vivo o en una grabación, que califiquen como estos. Usted va a tener que hablarles claramente y decirles las cosas como son. Tercer pensamiento, vive una vida sin virtud alguna. Caray, todos pugnamos, todos nos esforzamos, todos quisiéramos ser dignos de mención, de admiración, de imitación. Todos quisiéramos que las personas dijeran, ¿te has fijado en fulano de tal? Qué vida tan bonita, tan consistente, tan virtuosa tiene. Yo no creo que haya personas que desde el principio digan, no, yo mi propósito es vivir una vida completamente así, que la gente diga de mí, mira, que no, 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 para nada. Pero el que anda en la vanidad de su mente, definitivamente vive una vida sin virtud alguna. Le puedes buscar con una lupa enorme. Búscale, ¿qué tiene? Lo que encuentras es vicios, maledicencia, pecado, pensamientos denigrantes, expresiones, todo tipo de cosas. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque viene del otro, porque anda en la vanidad de su mente, porque su mente está entenebrecida, porque está lejos de Dios, por eso tiene esa consecuencia. Ahí termino el tercer punto, pero todavía me faltan 2 versículos. ¿Qué voy a hacer con ellos? Y aquí es donde viene una pregunta muy interesante y con esto ya vamos a estar terminando. ¿Hay oportunidad en este momento de volver a recortar el pasaje? Cuando lo vimos en la sesión hace 2 o 3 semanas, estábamos todos muy contentos y muy conscientes de que el pasaje completo iba hasta el versículo 21, porque presentaba el contraste. Bueno, la cuestión es que si yo voy a ir con todo el pasaje, voy a tener que reducir un poco el tratamiento de la primera parte para hacerle espacio al tratamiento de la segunda parte. O me va a salir un mensaje en 2 partes, ¿verdad? Que cuando lo predique separado una semana uno del otro o un mes uno del otro, la gente no va a recordar de lo que hablamos la primera vez. Bueno, hay otra opción todavía. Me puede quedar como una parte de la conclusión simplemente para mencionarlo, para no dejarlo por ahí colgado, ¿verdad? Y entonces digo, después de que ya describí a todo ese hombre que anda en la mente, con su mente entenebrecida, en la manera de su mente, ya termino, concluyo y digo yo, nosotros no andamos así, porque nosotros esto y esto y esto y esto. Pero ¿bastará eso? Bueno, ¿cuál es la otra opción? La otra opción es simplemente recortar el pasaje al versículo 17, 18 y 19. Y probablemente predicar un segundo mensaje con el énfasis en los versos 20 y 21. Incluso puede agregarse algún otro más adelante, no lo sé. Pero esa es una decisión que cada predicador tiene que tomar. ¿Dónde va a cortar su...? Digo, hay que considerar, si cogemos 5 versículos, versículos tan llenos como lo acostumbra llenarlos Pablo, no, él no presenta pajita, él no presenta pensamientos así rapiditos y fáciles de entender. Pablo es complicado, Pablo es estructurado, Pablo es profundo. Y todavía vamos a tener que trabajar en el desarrollo de esos pensamientos 1, 2 y 3. Y luego habrá que trabajar en la conclusión y habrá que trabajar en otras cosas. De modo que les dejo esa decisión a ustedes para tomarla. No más que si decidimos que todo el pasaje es al 21, hay que trabajar todavía más. En este momento vamos a suspender esta sesión y vamos a dejarlos a ustedes para que la repasen, mediten, reflexionen. Seguramente hubo alguna cosa que dije yo que no quedó clara. A lo mejor en la segunda escucha pueden entenderla mejor. Siempre pueden buscarme para que podamos explicar aquello que haya quedado un poco oscuro. Y quiero reiterarles una cosa. Un sermón expositivo no es una cosa de juego. Hay que trabajarlo y trabajarlo mucho para hacer un buen trabajo. Y yo quiero que ustedes hagan un buen trabajo. Nos vemos entonces en la próxima sesión, muy pronto, Dios mediante. Que Dios les bendiga.